Buenos días, encantado de aquí estar y compartir convosco algunas informaciones de una presentación sobre este tema que personalmente me dice mucho. Voy a intentar hacerlo en castellano, por favor, perdonad alguna incorrección. No es mi lengua nativa y todavía lo voy a intentar. Bien, lo primer punto es que tenemos una directiva de 2022 que está en proceso de, de- de- de implementación en Portugal. Ah, Portugal, como España, no ha cumplido el plazo para a implementación de la directiva. Portugal lo ha implementado por una norma del final del año pasado, de 2025, lo que nós llamamos un decreto-ley de diciembre de 2025. Y lo punto más crítico es que ese decreto-ley era un poco conceptual, como el tema, y necesitaba de una norma práctica, de una norma de implementación. Esa norma se ha publicado en junio, entonces los días 22 de junio, hace un mes. Y por eso ahora, en términos más dinámicos, más prácticos, se ha empezado la implementación del ANIS 2 en Portugal y creemos que lo mismo va a pasar a corto plazo en España. Como sabéis, hay muchísimas empresas que funcionan y que operan de forma uniforme en los dos mercados, entonces es importante mirar ese tema de una forma articulada y en conjunto. Ah, eu vou empezar a, perdonadme, eu vou empezar a compartir con vosotros una presentación que puede ayudar a seguir lo tema de una forma más organizada. Entonces, voy a empezar a partilhar un momento, por favor, y me decís cuando lo empezáis a mirar. Yo pienso que Ya está. está en modo de compartimiento. Perfecto. Muy bien. Entonces, primer tema, una reflexión que para mí es importante, no es muy práctica, pero es importante. Hay que notar que la NIS 1 databa de 2016, entonces no era una directiva muy antigua y todavía la Unión Europea, el legislador europeo, sentiu la necesidad de hacer una nueva directiva en 2022, pasado un plazo muy corto. Muy corto en una perspectiva jurídica. Entonces hay que entender por qué. Yo no conozco los números de España, conozco muy bien los números de Portugal porque lo acompañamos y tenemos una práctica muy relevante en ese tema de la ciberseguridad. Los números cambiaron en Portugal de una forma dramática 2, 3 años previamente a la pandemia y con la pandemia todo se ha incrementado muchísimo. Hoy los ataques a entidades privadas, los ataques a entidades públicas, las situaciones de ransomware, las estafas, las situaciones en que hay una transferencia mal ordenada, una transferencia bancaria de fondos con base en una intrusión informática, son diarios y son de muy elevado valor. Es verdad que cuando miras la prensa, eso no es totalmente claro, porque los casos más relevantes se relacionan con temas de telecomunicaciones, temas bancarios, de seguros, lo que sea. La verdad es que las entidades hacen lo que pueden para que no haya muchas informaciones sobre eso, pero porque claro que eso produce un daño, en primer lugar, un daño reputacional. Entonces, lo que ha cambiado, y por eso ese tema es un tema crítico al día de hoy, es la dimensión de los fenómenos de la cibercriminalidad, que hoy se organiza, si queremos, en dos vectores. Hay los vectores de la criminalidad privada, hay organizaciones que están ubicadas en países que no tienen una cooperación judiciaria con Portugal, con España o con otros estados con que nos relacionamos de forma normal. Y eso permite que esas entidades de criminalidad sean verdaderas empresas organizadas que desarrollan modelos de negocio
en este caso, un negocio criminal que tiene una especialización de funciones, que tiene sus targets, que pueden ser individuos privados, que pueden ser empresas, que pueden ser entidades públicas, y operan de una forma muy profesional. Eso es un vector. Lo otro vector es la actuación de players estatales, de players que son autoridades, entidades patrocinadas por estados que quieren provocar un daño, quieren testar las defensas, un poco en ese concepto de guerra asimétrica. Y ahí lo riesgo es lo riesgo de las entidades críticas, las entidades que operan en sectores energéticos, en sectores alimentarios, en sectores de transportes. Ahí lo objetivo es poder tener la capacidad de causar un daño estructural a otro Estado. Todo eso han sido los factores para que en 2022 la Unión Europea haya decidido un cambio que es muy relevante en lo marco legal en torno de ese tema. Lo grande cambio no es un cambio de las obligaciones, es lo cambio en términos de las entidades que tienen que cumplir. Uh, en el caso portugués, que conozco mejor, el número de entidades que estaba bajo la NIS1 era unas pocas centenas al máximo de entidades. Tenía un scope, un ámbito muy limitado. Ahora tenemos muchos millares de entidades que tienen que cumplir esas obligaciones. Entonces, el cambio ha sido no solamente el cambio material de las obligaciones, que eso no es así tan grande, el cambio fundamental es lo ámbito, la cantidad de entidades que tienen que cumplir con esas obligaciones. Aquí tenéis, para vuestra referencia, el decreto ley 125-2025, que ha sido la transposición de la directiva, ha entrado en vigor el día 3 de abril. Todavía, como dice, esa entrada ha sido más conceptual, porque en realidad necesitamos de un reglamento que se ha publicado el día 22 de junio para que todo se torne más efectivo. ¿Qué temas vamos a abordar? Vamos a intentar responder. En primer lugar, ¿cuáles son las entidades que están bajo el cuadro legal? ¿Cómo funciona el procedimiento de calificación? ¿Qué plazos tengo que cumplir? ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la dirección? ¿Cuáles son mis obligaciones básicas? Y al final, como la notificación de incidentes, de sanciones, para cerrar esa parte portuguesa de la sesión de hoy. Entonces, entidades. Hay dos criterios. Hay un criterio de sector de actividad, y ahí Portugal ha copiado los listados de la directiva, que son dos listados que califican las entidades consideradas esenciales y las entidades consideradas importantes. Y después hay un segundo criterio, que es saber esas entidades tienen que ser medianas empresas al mínimo. Entonces, las pequeñas empresas, las microempresas están excluidas. En principio, pueden existir excepciones que hoy no son relevantes, pero en principio tienes que cumplir dos requisitos. Ser una empresa mediana, eso significa 50 trabajadores o 10 millones de euros de facturación o 10 millones de euros de activo. Si cumples ese requisito de dimensión, una media empresa, y estás incluido en uno de los sectores, entonces se aplica la NIS2. ¿Qué sectores son? Aquí tenéis lo listado. Energía, transportes, banca y finanzas, sanidad, agua potable, agua residual, infraestructura digital, gestión de servicios IT, espacio, residuos, servicios postales, producción y distribución de químicos, producción, transformación y distribución de productos alimenticios, y aquí es un sector inmenso, industria transformadora, otro sector inmenso porque casi toda la industria, servicios digitales y servicios de investigación científica. Y después hay que notar que aquí opera una metodología similar a la protección de datos. Hay entidades que no están bajo la NIS2, pero como están dentro de la cadena de producción de una entidad bajo la NIS2, también tienen que cumplir obligaciones en ese respecto. Entonces hay un alargamiento del ámbito
no por la incidencia, pero en función de ese concepto de cadena de producción. Aquí hay otros casos de otras entidades privadas que hoy no voy a hablar de ese tema, ¿no? Y después hay entidades públicas por encima de 75 trabajadores que también están bajo la NIS 2. Pienso que ese tema de entidades públicas no es relevante hoy para una charla para un público en España, ¿eh? Y después tenemos esta clasificación. Las entidades son esenciales e importantes y después tenéis las entidades públicas relevantes que se clasifican en dos tipos, A y B. ¿Cómo funciona el procedimiento para, en primer lugar, de identificación y calificación? Es un poco raro que todo eso esté pasando en julio y agosto, porque son los meses de vacaciones, obvio, pero en realidad, como se ha publicado el reglamento el 22 de junio, tenemos un plazo, que es el 22 de agosto, para cumplir la primera obligación, que es una obligación que es sencilla, pero existe, que es una obligación de registro. El registro significa que las entidades bajo la NIS 2 tienen que ir a una plataforma legal. Esa plataforma se llama MyCyber, es una plataforma operada por el Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal. Ahí tenéis una herramienta de diagnóstico que permite saber si estás bajo. No funciona muy bien, pero es indicativa, ¿eh? Estás bajo la NIS 2, las empresas tienen que se registrar y hay un formulario muy sencillo, nombre, datos de identificación, datos de contacto, sector de actividad, número de trabajadores, volumen de negocios, eh, activo, que es para que el Centro Nacional de Ciberseguridad tenga al final un listado de las entidades que están bajo su autoridad. En rigor, todos estamos porque es una entidad policial, pero autoridad directa, ¿eh? Eso empieza el proceso de calificación. ¿Qué significa? Significa que la respuesta que vamos a tener es la calificación de la entidad. Decirnos, sí, confirmamos que vosotros estás bajo la NI 2 y confirmamos que vosotros sois una entidad importante o una entidad esencial, porque en función de esa calificación vamos a tener obligaciones un poco distintas, no mucho, pero un poco distintas. ¿Y qué otros plazos vamos a tener? Como dice, 20 días para comunicar, pero, perdóname, 60 días para registrarse. Después que me digan cuál es la clasificación de mi entidad, tengo 20 días para comunicar quién es lo responsable de ciberseguridad y cuál es el punto de contacto permanente. Son dos figuras clave en este marco legal. Después, hasta enero, 31 de enero de 27, tengo que enviar un listado de activos relevantes. Y mis compañeros van a hablar más sobre ese tema, lo que eso significa. Y después tengo un plazo de alargado hasta junio de 28 para implementar la totalidad de las medidas de ciberseguridad. No es un plazo demasiado alargado, porque esos son procesos que tienen una complejidad y una dimensión dependiendo de las entidades que es normal que tarde un poco, ¿eh? Esos son los plazos fundamentales. Uh, Punto crítico. Ese punto es crítico porque es una decisión del legislador. ¿Y cuál es esa decisión? Esa decisión es que ya todos sabemos que cuando una empresa tiene una obligación y se produce un daño porque la empresa no ha cumplido su obligación, puede existir, en términos generales, una responsabilidad por omisión de la empresa y de su órgano de dirección. Eso es una norma genérica de la ley. Eso existe siempre. Es interesante que el legislador europeo, en nuestro caso el portugués, ha decidido subrayar, reforzar esa obligación, diciendo específicamente, incluyendo específicamente en la directiva, la responsabilidad de los miembros del órgano de administración por implementar todo ese marco legal. Entonces, no hay duda
que esa responsabilidad existe, puede funcionar por omisión, es una responsabilidad financiera, puede ser una responsabilidad criminal, porque si se produce un crimen, imaginemos, hay un breach, una intrusión, hay un data breach de datos personales, y todo eso significa que se produjeron crímenes, ilícitos criminales. Y los miembros del órgano de dirección pueden ser responsables por lo hecho, por omisión, porque no adaptaron las medidas necesarias, ¿vale? Y eso es un punto importante. Esa responsabilidad no puede ser delegada. Aquí tenéis las obligaciones de los órganos de dirección. Otro punto. Uh, Responsable de ciberseguridad y punto de contacto permanente. Entonces, hay la obligación de designar un responsable por esos temas que tiene que responder de forma directa a la administración y también hay que designar, indicar un punto de contacto permanente. Eso significa un servicio. ¿Por qué? Porque solamente un servicio puede estar 24 sobre 24 horas, 7 días por semana, siempre disponible para hablar con las autoridades policiales. Entonces son dos figuras distintas. Lo responsable, que es la persona que no tiene que ser, en este caso, miembro de la administración, pero tiene que responder directamente a la administración. Puede ser una persona para todo un grupo de empresas, por ejemplo, y esa persona tiene obligaciones específicas, un poco como lo DPO en los datos personales, por ejemplo, tiene obligaciones específicas para garantizar el cumplimiento de la norma. Otro tema distinto es tener un servicio de punto de contacto permanente que pueda responder a todas las necesidades. Y aquí en la presentación tenés más datos sobre todo eso, que por limitaciones de tiempo aquí no lo puedo detallar. Otro punto relevante. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales? Para las entidades privadas hay que empezar con un análisis de riesgo y hacer un mapeamiento de los riesgos de ciberseguridad. Hay que hacer un listado de activos. Y en función de todo eso, implementar un plano de acción. Y lo relevante es que en el reglamento que se ha publicado en junio, tenéis la matriz de riesgo, tenéis el cuadro de referencia para medir y determinar las medidas de ciberseguridad que son aplicables. Vamos a escuchar nuestros compañeros hablando un poco sobre las similitudes entre la 27001, la ISO 27001 y el cuadro de referencia portugués, porque ha sido la norma fundamental para ese desarrollo. Como dice, existe en Portugal, en ese reglamento, la matriz de riesgos y el cuadro de referencia para saber todas las medidas, que son medidas tecnológicas, medidas organizacionales y medidas de training y de testes que son obligatorias para sistemas de ciberseguridad. Y al final hay que documentar todo. Hay que documentar lo que hicimos, lo que implementamos, hay que hacer relatorio anual en la mayor parte de los casos, un relatorio anual de que tiene un poco lo histórico, las tentativas de intrusión, las medidas adoptadas, la gestión de riesgos. Lo importante es subrayar que todo eso es un proceso que empieza por un diagnóstico, un mapeamiento de activos y de riesgos, un plano de medidas, su implementación y después un continuo de formación. Porque hay que no olvidar, la ciberseguridad tiene la fuerza de la persona menos atenta, de la persona que menos sabe sobre esto en una organización, que puede ser lo punto soft, lo punto más sencillo para penetrar una organización. Aquí en la presentación, que pienso que va a ser compartida, tenéis más detalles, por ejemplo, sobre las obligaciones también para las entidades públicas, que aquí no son muy importantes, y por eso lo paso. Y finalmente, tenéis una obligación de notificar incidentes de 24 horas y tenéis las sanciones, como ahora es típico, son de volúmenes máximos totalmente insanos, 10 millones de euros máximo, 2% de volumen de negocio anual. Entonces, de una forma muy resumida,
Al final tienes aquí un resumen de las obligaciones legales, registro, punto de contacto, responsable de ciberseguridad, política de incidentes, política de formación, inventario de activos, mapa de riesgos, plano de ciberseguridad, perdonadme, informe anual. Y aquí tenéis en 20 minutos lo marco legal portugués. Muchas gracias y quedo a vuestra disponibilidad. Buenos días, tomo el turno de palabra yo. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir al evento y básicamente hemos cambiado un poco el turno de palabra por mi agenda. Muchas gracias. Y yo vengo a compartiros eh, la implementación técnica de cómo se hace la traducción entre el mundo legal y el mundo técnico y qué tipo de herramientas pues, son en las que se puede reposar este tipo de gestión. Bien, empiezo. Principalmente, y siguiendo la estela de mi compañero de Paulo, efectivamente tenemos 6 troncales que son las genéricas por las que se establece cualquier sistema de riesgos, NIS2, o por lo menos son un poco las troncales que son complementarias unas de las otras, esquema nacional de seguridad, NIS2, ISO 27000, etcétera, etcétera. Principalmente, tenemos aquí las 6 troncales, que son las principales, la gestión del riesgo, que toda la gestión del riesgo, activos, evidencias, identidades, gestión de vulnerabilidades, protecciones de red, dispositivos, comunicaciones, etcétera, y luego la respuesta y continuidad de recuperación pues, para los planes de recuperación y los planes de contención ante desastres. Empezamos con la primera, la gestión del riesgo y los activos y evidencias. Principalmente esto, de lo que se trata, pues es de generar una matriz de riesgos en la cual pues, se tiene que establecer todos los activos críticos de todas las organizaciones, los inventarios, etcétera, etcétera. Y dentro de estos esquemas hay que evidenciarlo de alguna manera, de una manera centralizada, principalmente. Para este tipo de gestiones técnicas, o sea, el reposo técnico, básicamente, pues podríamos, seguramente que a algunos les suena, si tenéis algún tipo de componente técnico, Microsoft Intune, el propio Active Directory, pero sobre todo ahora está empezando a emerger una figura que está empezando a coger mucho más peso dentro de todo esto, que engloba de una manera mucho más general todos los sistemas, o se puede hacer una monitorización de sistemas que sería pues cualquier tipo de software RMM. Nosotros concretamente nos encanta NinjaOne porque es el mejor en este aspecto y aparte que se puede usar dentro de las troncales en varios aspectos de ellos. Continuamos con las identidades, accesos privilegiados y MFA y aquí pues exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es una gestión de las identidades que estamos usando para acceso a la información. Ya estaríamos hablando de una capa de aplicación y de acceso a accesos documentales, accesos a espacios, accesos a las propias oficinas, CPDs, etcétera, etcétera. Y hay que establecer pues, una serie de requerimientos que nos permitan verificar el estado en el que se encuentran los privilegios de acceso pues, a todos estos recursos que previamente hemos identificado en este esquema de riesgos. A partir de aquí, dependiendo del nivel por el cual estemos regidos o al cual nos acojamos como compañía, pues tendríamos accesos más básicos, desde más básicos hasta un poco más complejos. Y aquí en este caso, pues principalmente hablo de manera troncal o de manera principal bajo Office 365 porque las compañías que estamos aquí asistentes estoy seguro de que estamos más en el mundo Office que en el mundo Google, Workspace, etcétera. Más que nada porque son herramientas mucho más empresariales y mucho más corporativas. Y aquí, de nuevo, pues podríamos entrar con Entra ID, el propio Active Directory. También es verdad que hay para corporaciones que son un poco más grandes, tipo CyberArk o otro tipo de herramientas
que nos permiten desgranar y controlar mucho más las identidades de los accesos y la seguridad de estos mismos. Vulnerabilidades, parches y configuración. Esta es una de las troncales y esto es muy similar, por ejemplo, al PDCA de la ISO 27001, que es el plan de UCHECAT, y en ese caso pues es un poco más resumido, que es identificar, priorizar, o sea, según la criticidad, para no dejar nunca nada al aire y que todos los activos y todos las identidades que se encuentran dentro de esos activos también estén protegidas y actualizadas siempre a tiempo real. En caso de encontrar algún tipo de vulnerabilidad, pues también lo meteríamos dentro del plan de remediación. 4, protección de red. Perdonad, en esta anterior también podríamos contar aquí en este caso con el propio software Ninja One o cualquier tipo de software RMM que nos pueda ayudar a identificar todos los activos de riesgos. Troncal 4, protección de red, endpoint, correos, datos. Esto básicamente lo que trata es de englobar todos los sistemas de comunicaciones. Y aquí nos podemos basar en multitud de herramientas. De hecho, son varias las que tratan de cubrir todos estos aspectos. Y principalmente, pues si tenemos comunicaciones perimetrales o accesos perimetrales, accesos a oficinas, etcétera, pues tendríamos que basarnos en firewalls, controles de accesos con privilegios. En cuanto al tema de las comunicaciones, principalmente, pues al final usamos correo electrónico, todos buscamos en Internet y tenemos que tener cierta seguridad y monitorización en esa navegación que podemos hacer. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es cifrar todos los datos en tránsito que salgan y entren de la organización a ser posible. Sobre todo para garantizar, lo primero, que son legítimos los orígenes de datos y, sobre todo, también para poder identificarnos con otras entidades para que nuestra propia entidad se identifique como legítima. Y aquí otro mundo que entra dentro de esa capa, que es una de las capas más complejas, entraría todo el tema del DLP, que es la protección de la documentación. Seguimos. 5, troncal, log, monitorización y detección. Pues, por supuesto, una de las funciones principales de todos los sistemas de riesgos es poder evidenciar e investigar cualquier tipo de incidente que haya sucedido al menos en los últimos 12 meses. Para esto, principalmente, se puede hacer un buen reposo en herramientas que se pueden centralizar, que lo que hacen es generar una centralización de todo tipo de inventarios. Para eso hay que contar con herramientas que sean corporativas. Por ejemplo, cualquier tipo de XDR y las propias consolas de Office 365 nos permiten captar toda esa información a través de Microsoft Graph, por ejemplo, para Office 365 o a través del propio reporting de SonicWall o de Proofpoint o de la herramienta que tengamos de gestión de seguridad perimetral, y lo podríamos conectar en un SOC o un SIEM, un SOAR, por ejemplo, y esto nos permitiría tener, lo primero, tener un tercer actor que estaría recogiendo todos esos datos y que garantizaría que todos esos datos siempre son inmutables y que están gestionados por una tercera entidad. Eso sería la forma perfecta de cerrar el broche y poner el broche de oro a todo esto. Sexta, respuesta de continuidad y recuperación. Aquí, en este aspecto, hay multitud de herramientas, pero básicamente de lo que se trata es de tener un criterio de proporcionalidad entre los sistemas que tenéis, identificarlos y tener un plan de recuperación por cada uno de ellos, y que cada cierto tiempo estos planes de recuperación se pongan a prueba. ¿Cómo sería ese plan de recuperación para ponerlo a prueba? Pues simplemente lo que hay que hacer es hacer pruebas de continuidad. En el caso de las pruebas de continuidad, pues se hace una prueba de restauración, se coge una máquina
concretamente que tenga un activo de riesgo alto o simplemente de prueba, se pone en marcha y se comprueba que los datos son válidos, que la información es, que el plan que estaba establecido inicialmente de manera documental corresponde a la realidad, etcétera, etcétera. Con este tipo de respuestas, pues ya tendríamos el grueso principal de lo que sería cualquier tipo de sistema de riesgos y en este caso adaptado concretamente a lo que sería la NIS2. Herramientas que pueden usarse en este aspecto, pues aquí, por ejemplo, se puede usar Azure Backup, se puede usar el propio bueno, otra herramienta, Acronis, perdonar, que no me salía el nombre, se puede identificar a través de CrowdStrike y sobre todo lo que se tiene que hacer es dejar un reposo y una evidencia de este tipo de cosas. Pregunta Joaquín, en niveles altos, cifrado en reposo, o sea, en niveles altos, Joaquín, concretamente, la exigencia es mucho mayor, sería muy parecida a la del Esquema Nacional de Seguridad y lo que hay que tener ya es, pues, otro tipo de gestiones para evidenciar y para mitigar que no haya fuga de información, que tengas herramientas, como se indica aquí, anti-DDoS para ataques que sean completamente dirigidos y que todo este tipo de cosas se puedan mitigar de una manera mucho más controlada y estudiada con anterioridad. No sé si eso responde a tu pregunta, pero de todos modos, también os voy a dejar un correo electrónico para que paséis cualquier tipo de cuestión que se pueda quedar en el aire. Con esto, básicamente, lo que tratamos es, desde Acatia, de deciros que siempre hay una brecha entre el mundo legal y el mundo tecnológico y que esa brecha nosotros nos hemos especializado en hacer de driver y de comunicador y facilitador para haceros entender o para haceros la traducción entre un mundo y otro y poderos reposar tanto a los técnicos como en lenguaje legal, cómo ponerlo en común. Y con esto, por mi parte terminado, voy a dejar paso ya a José Antonio y Jesús. Muchas gracias. Bien, gracias César. Bueno, estamos aquí mi compañero Jesús y yo, José Antonio Torrado. Vamos también a hacer, si habéis visto un poco como resumen, Paulo ha hablado un poco de las medidas jurídicas, o ese enfoque jurídico, César más de ese toque técnico. Evidentemente, nosotros vamos a hablar un poco más del tema organizativo. Vale, entonces voy a compartir una presentación que voy a ser yo el que la comparta, aunque nos iremos repartiendo, nos hemos repartido ya los módulos y los sacaremos a ver. Vale, entonces creo que se ve bien, ¿verdad? ¿Me confirmáis, por favor? Bien, pues vamos a hablar en este caso, pues la NIS2 como un anticipo de lo que ocurre en Portugal o un anticipo práctico de lo que ocurre en España. A título de recordar, que ya lo ha dicho directamente nuestro compañero Paulo, en Portugal tienen transposición de la directiva a la ley y tienen el reglamento que lo desarrolla. Aquí no tenemos nada. ¿Vale? Con lo cual, pero si tenemos en empresas que tienen operaciones en el marco ibérico, en España y Portugal, está claro que las exigencias del legislador portugués la tienen que atender. ¿Vale? Con lo cual, el enfoque que le vamos a dar es pues, comentar un poco qué podemos utilizar precisamente en nuestro provecho. Tenemos 4 bloques, que ya lo veremos, pero lo más importante es que empezamos aquí. Jesús, tu turno. Muy bien, pues nada, encantado de saludar a todos los participantes y como bien dice José Antonio, pues vamos a dar unas pinceladas sobre lo que es la parte organizativa y yo creo que desde que apareció todo este esquema de referencia, la directiva NIS2 y todo lo que ha traído, pues
hay muchas dudas con respecto a qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Entonces, lo importante aquí es que ni la directiva, ni la ley portuguesa, ni nada de lo que vaya a salir, ni lo que han hecho ya en Bélgica, que también es todos los países donde han avanzado en estos temas, esto no es nada nuevo, no es algo que haya aparecido, sino que pues está muy basado en todo lo que se ha estado trabajando en temas de ciberseguridad desde hace mucho tiempo y específicamente en el caso de Portugal y por lo que sabemos también en España, pues la ISO 27000 es una base muy importante de todo lo que fue el desarrollo de la NIS 2 y todo lo que se ha estado legislando en este tiempo. Entonces, es importante tener claro que la NIS 2 no es un sistema nuevo, no es algo que haya salido de la nada y que si tenemos una ISO 27001 implementada, certificada o no certificada, o estamos en proceso, ya tenemos cubiertas muchas de las cuestiones que nos van a pedir la NIS 2. Hay un tema que está pasando ahora mismo en Portugal, al haberse ya traspuesto y al tener ya la ley y el reglamento, pues ya va a haber una exigencia de cumplimiento, pero aquí en España nos consta que hay organizaciones que preguntan a otras cómo tienen el cumplimiento de la NIS 2, si hay, cómo lo pueden evidenciar, etcétera. Hasta que no tengamos esa ley y ese reglamento, todo va a ser, no va a estar totalmente, digamos, acreditado, pero sí es verdad que a día de hoy una ISO 27000 da una seguridad de que tenemos un porcentaje muy alto de lo que nos pide la NIS 2 y lo que nos va a pedir seguramente el reglamento y la ley cuando por fin aquí se publiquen, que aquí siempre en España vamos un poquito por detrás del resto de países. Importante, por poner algunos ejemplos, la NIS 2 hace mucho hincapié en temas de incidentes, es un tema muy relevante, el cómo gestionarlo, el cómo comunicarlo. Todo esto, pues ya lo cubren muchos de los controles del anexo A, los que conozcan la norma ISO 27, pues tiene un aspecto, una parte similar al resto de ISOs más de gestión, que ahora detallaremos, y luego tiene una serie de controles en un anexo que van desgranando cuáles son esos requisitos específicos que tenemos que cumplir. En la parte de incidentes, pues el control 5, todo el bloque 5 cubre un montón de cosas y el control específico 524 ya nos pide que tenemos que tener un sistema, un procedimiento de gestión de incidentes. ¿Dónde está el gap con la NIS 2? Pues que la NIS 2 nos obliga a cumplir unos plazos que la ISO 27000 no nos pide y no nos prescribe, pero aquí sí. Entonces, el gap es, como en este caso, en este caso como en muchos otros, muy pequeño y teniendo la ISO 27000 vamos a tener ya muchísimo avanzado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otro aspecto crítico para la NIS 2, como es el tema de los proveedores. Hay controles dentro del bloque 5, los controles 519, 523, que ya nos están pidiendo que hagamos mecanismos específicos para controlar a los proveedores, para además controlar específicamente a los proveedores que nos dan servicios en la nube, que son un tema muy importante. ¿Qué es lo que nos va a pedir la NIS 2? Pues, digamos, una vuelta de tuerca, que sea más, algo más exigente con el control de los proveedores. A ver, nos pregunta Juan Carrasco qué sabemos respecto al cumplimiento de la NIS 2. Bueno, esto avanza un poco lo que vamos a ver un poco a continuación, pero bueno, te lo digo, a día de hoy es verdad que no tenemos la certeza porque ha ido esto dando ciertos bandazos, pero por lo que sabemos a día de hoy, lo que se está hablando en las entidades de certificación próximas al CCN, es que probablemente el NS nivel medio, con luego ciertas cuestiones de gobernanza que ahora veremos, que tienen, por ejemplo, el reglamento del portugués, pero con el ENS en su nivel medio vamos a cumplir prácticamente la totalidad
de lo que se nos va a pedir para el NIS 2. Y si ya tenemos el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, pues ahí vamos incluso sobrados. Ahora veremos un poco las diferencias entre la ISO 27000 y el ENS, porque son complementarias desde cierto punto de vista. Lo veremos ahora en un momento, o lo avanzo ya un poco, pero es verdad que el ENS peca de que tiene poco de gobernanza, que nos va a pedir la NIS 2 aspectos de gobernanza. Lo avanzaba nuestro compañero Paulo, de los temas importantes en cuanto a la responsabilidad de la dirección, etcétera, y eso, por ejemplo, sí lo cubre la ISO 27000, y sin embargo el Esquema Nacional de Seguridad es mucho más concreto en determinados controles, mientras que la ISO 27000 pues, deja un poco más abierto la gestión de riesgos que nos puede permitir pues, ser más laxos o menos laxos en algunos controles. Probablemente en España la combinación de las dos cosas va a ser lo ideal, pero contestando concretamente a Juan, podéis tener la tranquilidad, si estáis certificados en el nivel medio, que ya pues eso va a dar una garantía contra las organizaciones que os pidan evidencias del cumplimiento de la mismos. Entonces, bueno, pues esto es lo importante. La 27002, perdón, la 27001, la 27002 también existe, pero no es certificable. La 27001 nos da un marco y el ENS también nos apoya ese marco. De hecho, hay muchas organizaciones que están certificadas en los dos estándares. Tienen la certificación ISO 27001 y además el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Pues porque esto es absolutamente complementario. Se complementan muy bien, tienen muchos aspectos comunes y son, pues desde cierto punto de vista, lo que no hace una lo completa la otra. ¿Qué es, como decía hace un momento, lo importante aquí? El ENS es mucho más exigente en las medidas técnicas. Hablaba nuestro compañero César de esto antes. El ENS tiene la particularidad de que realmente no es un sistema de gestión, sino es más un estándar prescriptivo y en algunos casos, en muchos de los controles del Esquema Nacional de Seguridad, si se cumple, no se cumple. No hay mucho lugar a la interpretación. Tenemos esto, tenemos doble factor, no tenemos doble factor. En nuestras aplicaciones no tenemos doble factor, pues esto es una no conformidad, es un caos en nuestra auditoría de cumplimiento. Pero toda la parte de gobernanza es, más allá de la política que nos exige y de un comité de seguridad y alguna cosa más, es muchísimo más laxo. Todo esto complementado con la parte de gobernanza y de liderazgo que incluye la 27001, que es ahí donde es más potente, nos da ese entorno para cubrir todo lo que nos pide la NIS 2. Entonces, la NIS 2 al final es un compendio de muchas medidas técnicas. La NIS 2 está muy preocupada con todo lo que es la protección perimetral y todo lo que es la gestión de los incidentes de seguridad. Y, por otro lado, también está muy preocupada, como decía Paulo, con la gestión que se hace desde la dirección. Es decir, estar seguros de que el tema de la ciberseguridad es un aspecto estratégico que forma parte de las estrategias de la dirección y que las personas que lo dirigen están realmente en completa conexión con los órganos de dirección, de forma que podamos garantizar que el sistema y las medidas de defensa son coherentes, son buenas y además están financiadas, por decirlo de alguna forma, desde la dirección. Fundamental, y esto es pues lo que nosotros desde el punto de vista de Acatia recomendamos. No hablamos de certificación en ningún caso, sino que lo que decimos es que la combinación de los dos esquemas es fundamental a día de hoy y nos permite decir que prácticamente el 100% de lo que nos va a pedir el NIS 2 en España está cubierto por estas dos estándares, añadiendo pues algunas cosas
específicas como las que ha comentado Paulo, de pues que habrá que darse de alta en alguna plataforma, habrá que comunicar a la entidad correspondiente quién es el responsable, etcétera, etcétera. Pero quitando esos aspectos legales, todo lo demás va a estar cubierto por la suma o la combinación de estos dos estándares. Y como ya creo que me he enrollado demasiado, le paso la palabra a mi compañero José Antonio para que continúe con los últimos aspectos de este tema. Aquí, tan solo, como antes decía Jesús, lo principal precisamente es, a nuestro juicio, es el tema de la 27001 y como preguntaban, el tema del Esquema Nacional de Seguridad, si al final se confirman. Pero hay otra serie de normas que nosotros consideramos que deben tenerse en cuenta. Una de ellas, la primera, es la ISO 22301, sobre todo porque habla de la gestión de la continuidad del negocio. Y la normativa portuguesa es que exige explícitamente que haya planes de continuidad y de recuperación ante desastres, con lo cual si tú estás trabajando en un entorno de ISO 27000 y tienes que cubrir ese aspecto legal que te pide la norma portuguesa, pues básate también en una norma ISO como es la 22301 que te va a dar va a tener la misma estructura de normas ISO y vas a poder cumplir ese aspecto. Es cierto que no lo tiene, ojo, es decir, no te lo cubre por entero, pero el hecho de tener ya la ISO 22301, pues el cumplimiento de este requisito va a tener muchísima más solidez. Otra también importante es la ISO 27701, que como sabréis probablemente antes estaba asociada a la 27001, es decir, para certificarte en esta norma tenías que tener la 27001, ahora ya recientemente va a poder tener certificaciones independientes. Pero lo más importante es que trata el tema de la privacidad y la coordinación en materia del cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. Y esto tiene importancia por lo relativo a las famosas brechas de seguridad. Tenemos todos en mente que cada vez que hay una brecha de seguridad, una de las primeras autoridades de control que va a actuar por defecto y sin ningún problema, en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. Y aunque haya una brecha de seguridad que tendrá un tratamiento X, lo que van a ver, que es lógico, es la cantidad de datos de carácter personal que pueden llegar a estar expuestos. Por tanto, si tenéis esta norma o queréis utilizarla como referencia, vais a ganar mucho directamente en el cumplimiento de la NIS. Y luego veis aquí que hemos incluido una norma nueva, bueno, pues norma nueva es reciente, pero que es todo lo relativo a la 42001, que es de gobernanza de inteligencia artificial, en este caso aplicada a la ciberseguridad. Bueno, sabemos más o menos que este próximo mes de agosto es un hito muy importante dentro del cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, etcétera. Pero para los que no lo recordáis, no lo tengáis frescos, el propio reglamento de inteligencia artificial tiene un apartado muy importante relativo a las cuestiones de ciberseguridad. Vale, por tanto, no es que sea un requisito de la NIS 2, pero es decir, como buena práctica, os recomendamos tener en cuenta, pues, desde lo que dice la propia norma 42001 o incluso las guías técnicas de NISA, precisamente de la Entidad Nacional de Inteligencia Artificial y Supervisión de la Inteligencia Artificial, porque tiene, de esas guías gratuitas, tiene una en concreto que es relativa al tema de ciberseguridad. Y está bastante bien. Utilizarla como referente porque os va a ayudar, os va a dar cierto confort o cierta idea de cómo abordarlo. Hace un momento estaba comentando también Jesús, oye, ¿tiene sentido certificarse en la ISO 27001? Pues eso veréis, cada uno de vosotros. Os va a venir bien en un momento dado para acreditar ante terceros, pues oye, un marco, una certificación de un tercero que dice que cumples un conjunto de buenas prácticas. En cualquier caso, no se trata de certificar por certificar. Nosotros somos más de utiliza ese modo, ese sistema de gestión de las diferentes ISOs e implementalo. Luego ya verás en un momento dado si te interesa o no te interesa directamente la certificación, que tiene su coste, tiene su esfuerzo y tiene su revisión, pero utiliza eso para diseñar tu estructura de control. Porque lo primero que tienes que mapear es, oye, las potenciales brechas que puedas llegar a tener dentro de tu organización. Y como decimos al final, oye, pues esto te va a permitir que si luego adicionalmente necesitas algún tipo de norma, pues lo utilizas.
Aquí entramos en el último módulo. Bueno, tenemos todo esto. Hemos hablado de las medidas técnicas, de las medidas organizativas, cómo nos decantamos por la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad. Pero claro, al final son cantidad de módulos completamente apartes. Y la experiencia que nosotros tenemos en clientes es que es un caos. Es decir, si tú empiezas a tener compartimentos estancos porque tienes que cumplir con un montón de cuestiones, es un caos. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Utilicemos el compliance como pegamento. Lo hemos determinado de esa determinada. Es decir, en vez de tener certificaciones aisladas, en vez de tener módulos completamente separados, el compliance, que también está basado en normas ISO, te va a aportar un plus de cierta coherencia. ¿Por qué? Porque todas las normas van a utilizar esa estructura de alto nivel. ¿Vale? Con lo cual, por ejemplo, si tienes la 27001 y para que os hagáis una idea, y quieres comprar la 42001 aspectos de ciberseguridad, te vas a tener que apoyar en lo que tenga directamente esa norma. ¿Por qué? Porque un incidente que puede llegar a ocurrir puede activar a la vez ciberseguridad, protección de datos, continuidad de negocio y luego el reporting a la dirección. Para nosotros, las funciones claves, ¿cuáles son? Si tú utilizas el compliance como ese pegamento, como esa estructura de control, te va a permitir traducir obligaciones legales a controles efectivos. ¿Qué me pide el reglamento de inteligencia artificial? ¿Qué me pide la NIS 2? ¿Qué me pide la normativa portuguesa? ¿Qué me pide la normativa española? Lo traducimos directamente en controles que van a mitigar un riesgo de incumplimiento que está. A partir de ahí empiezas a unificar mapas de riesgo. Si tienes un mapa de riesgo en materia de compliance, en materia de la ISO 27001, de la NIS 2, incluso de inteligencia artificial, muchos de los controles son los mismos. Los unificas en un único mapa. Coordinan las evidencias. Si yo tengo una evidencia que la utilizo para la NIS 2, automáticamente me va a permitir directamente cumplir aspectos relativos a la privacidad o al revés. Es decir, porque son transversales, van a afectar a toda la función. El reporte que se haga a la dirección va a ser muchísimo más sencillo. Es decir, porque yo al final no son 5 reportes de 5 normativas completamente diferentes. Haces uno unificado y vas viendo aquellos elementos que son comunes y aquellos elementos que puedan ser diferentes. Y lo más importante es que se evitan procedimientos contradictorios. ¿Por qué ocurre esto? Porque si son reinos de taifas, si son silos que están completamente independientes y no tienen coordinación, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor en un procedimiento dices A, en otro del mismo tema, en otro dices B y en el otro dices C. ¿Vale? Y entonces cuando hay un incidente te van a decir, bueno, ¿cuál es el que realmente te aplica? Por tanto, antes de certificar, en el caso de que alguien se anime, pues siempre haceros 3 preguntas. Primero, ¿qué controles tenemos ya? ¿Qué podemos aprovechar? Os decíamos antes, si tengo ya la ISO 27001, oye, pues yo lo aprovecho. Si tema todo el cumplimiento de protección de datos, pues ya gran parte lo tengo. Luego identificar qué brechas reales existen frente a la NIS 2, es decir, qué es lo que la NIS 2 va a considerar realmente relevante y que yo debo tener en cuenta. Y luego algo muy importante que es algo relativo a la gobernanza, aunque se habla mucho de gobernanza de inteligencia artificial. Es decir, si sabemos que todo esto está coordinado, ¿quién lo coordina? ¿Quién coordina cumplimiento? ¿Quién coordina seguridad? ¿Quién coordina privacidad? ¿Quién coordina continuidad de negocio? Porque lo que nosotros estamos viendo en diferentes clientes es que muchas veces los miembros del comité de privacidad forman parte del comité de compliance, que a su vez forman parte del comité de inteligencia artificial y del comité de ciberseguridad en un momento dado. Vale, por tanto, hay que asegurarse que hay coherencia más que nada para no tener un montón de comités donde participan las mismas personas y a lo mejor hay muchas de las cuestiones que están relacionadas. Por tanto, eh, el primer proyecto en el cual cuando uno lo aborda, pues no es necesariamente enfocarse en la certificación, sino más que nada, como decía antes, en ordenar esa gobernanza. Y ya está. Voy a dejar de compartir.